Pablo está escribiendo esta carta a la gente, a los hermanos de Éfeso, y me llama la atención lo que Pablo les dice. Él comienza y le dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, dice, y por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es como que, si lo mantienen ahí, está bueno. Es como que Pablo le dice: muchachos, esto les digo, pero no solamente les digo, sino requiero. ¿Qué quiere decir? Les digo y les pido, pero no con autoridad, o sea, no sería con autoritarismo. Por eso aclara, vuelve como para atrás, dice: esto les digo y requiero, pero en el Señor, baja los decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo entendía perfectamente la condición, pero tampoco hacía abuso de su autoridad, sino que los trataba de igual, como hermanos. Y en esta mañana la palabra de Dios va a ser enviada de esa manera. Tómela como que viene del Señor. Porque a veces, según el tono y la palabra que usamos, a veces nosotros mismos, cuando ya sentimos que como que hay un autoritarismo, automáticamente me bloqueo mentalmente y emocionalmente, y estoy totalmente, puede hablar media hora, pero yo ya no estoy ahí. Y hoy la palabra dice: creciendo, oyendo, o sea, no se vaya, escuche, no se vaya, no se bloquee. Le digo lo mismo que dijo Pablo: en el Señor le voy a hablar, no con lo que yo sé, porque si no estaríamos muertos, no con mi experiencia, porque mi experiencia a usted no le va a servir. Así que en el Señor le voy a hablar. Y sigue Pablo y dice: mas vosotros, ¿a quién se refería? Ahora vamos a ver eso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Este último versículo es el que vamos a desarrollar y en el cual yo me voy a basar en esta mañana el mensaje. Pero Pablo, como les dije, él introduce el tema que quiere hablar diciéndole: muchachos, esto les digo y esto les pido, pero les pido en el Señor. No anden más como los otros gentiles. Ahora, ¿por qué le dice de esta manera si teóricamente estaba hablando a una iglesia que había creído como todo o como la mayoría de nosotros? ¿Hay alguno nuevo en esta mañana? ¿Hay alguien nuevo? Bienvenida, ha venido al mejor lugar de Avellaneda. No se vaya más, por favor. Así nos saludamos cada tanto cuando venimos. Hay otro más por ahí, ¿no? Bienvenida, bienvenido. Lo mismo que Pablo le digo a ustedes, a todo y cada uno de nosotros, y también me lo digo a mí mismo. Esto les digo y requiero en el Señor. No se bloquee, porque Pablo sigue hablando y dice: esto les digo y requiero en el Señor. Ya no anden como los otros gentiles. Y está hablando de una característica de aquel que no conoce al Señor. ¿Y ellos cómo andaban? Con el corazón duro, con la mente entenebrecida, sin vergüenza
ya no tenían sensibilidad si mentía, si robaba, si le daba un piropo a la señora del vecino. Ellos no tenían vergüenza, ellos andaban como quería. Ellos, como quien dice en el vulgar, no le entraban balas. Usted le podía aconsejar todo y ellos no, les daba lo mismo. No les importaba nada. Y Pablo les dice, e incluso le da la característica de cómo vivían esos gentiles. Un corazón duro, una mente que hacía lo que le venía a la mente, eso hacía. Una voluntad que seguía detrás de los deseos que había. Tenía ganas de dormir, dormía. Tenía ganas de robar, robaba. Tenía ganas de hacer según sus emociones. Entonces Pablo le dice, no anden más así. Porque ustedes, les dice, no habéis aprendido así. Hay 3 palabras las cuales yo hoy quiero desarrollar. Lo primero es, ustedes no aprendieron así. La segunda que le dice, si en verdad fuisteis, primero le dice, si en verdad oíste, si en verdad habéis oído, dice. ¿Qué le quiere decir? Pone en duda ese sí. Hace un paréntesis y queda como una pregunta. ¿En verdad escuchaste? O tal vez te hablaron, pero estabas bloqueado. Si en verdad habéis oído, si en verdad. ¿Vieron que hay gente que a veces uno le habla y dice, mirá que ese saco es verde? Sí, la verdad que sí. Sí, pero es marrón. Volvés a explicarle 3 veces que es verde, después de media hora te dice, sí, tenés razón, pero yo lo veo marrón. Es como que alguien se bloquea. Por eso Pablo dice, ustedes primeramente así no lo aprendieron. Así no lo aprendieron. Segundo, Pablo hace ese paréntesis y le dice, si en verdad habéis oído. Y lo tercero que le dice es, y habéis sido enseñados. Aprendido significa, aprender significa adquirir. Adquirir un conocimiento. Yo adquiero, ¿qué aprendiste? Tal cosa. Los chicos vienen del colegio y dicen, hoy aprendí tal cosa. Aprendí. El problema acá es, y el primer punto que quiero tocar es, ¿de dónde aprendiste? ¿De dónde está? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la fuente de tu aprendizaje? Pablo le dice, ustedes no aprendieron así. Pero hay un ejemplo y hay algo que ustedes no tienen que ser. ¿Por qué le dice todo esto Pablo? Porque seguramente alguno vino mal aprendido. Y a veces tenemos un problema los cristianos, que venimos al Evangelio, pero nosotros con mi esposa hacemos mucha consejería matrimonial y de todo tipo. Y en eso a veces nos damos cuenta que los problemas de los cristianos incluso no es ni la fe. Porque la persona ama a Dios. Y de hecho, no es la fe porque esa persona viene a la iglesia. Viene a buscar del Señor. Pero sucede que tienen patrones de vida que son tan igual como si viviera. Por eso Pablo le dice, ustedes no vivan más como los otros gentiles. ¿Qué sucedería? Que tal vez había patrones en alguno de ellos o estilos de vida que eran muy similares a aquellos. Pero Pablo le dice, ustedes no aprendieron así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como seres humanos, a veces nuestro aprendizaje está por la costumbre. Yo aprendí de mis padres. Él se acostaba sin bañarse. Y uno trae ese patrón. Pero Pablo le dice, ustedes no aprendieron así de Jesús. Entonces el problema que tenemos como cristianos es que venimos al Señor, escuchamos su palabra
pero traemos nuestro aprendizaje viejo y lo queremos meter dentro del estilo de vida nuevo y la verdad que es incompatible, porque a la larga hay algo que no cierra. El problema es que te enseñaron más. No, tal vez yo aprendí mal, porque mi aprendizaje a lo mejor vino de mi situación. Como yo vivía así, aprendí así. A veces viene de las costumbres. ¿Vieron que cuando uno se casa tiene que reaprender muchas cosas? Porque una cosa es cuando es soltero y tiene las costumbres, yo duermo hasta las 10. Y cuando me casé, mi señora me dice a las 7 hay que estar arriba. Hay que reaprender. Yo todavía estoy reaprendiendo muchas cosas. Tenemos 40 y algo de casado. Ahí nomás y no saben la edad. Pero ya sé que calculan. Y todos los días nos damos cuenta que hay cosas que reaprender. Pero en el reaprender hay una resistencia emocional en mi vida que hay cosas que no quiere dejar. Por eso Pablo le dice, ustedes no aprendieron así. El problema es que ustedes traen esos aprendizajes según la costumbre, según la situación, según la manera de vivir, y hay que cambiarlo, porque esa manera de vivir, le dice, son aquellos, los gentiles, pero ustedes no aprendieron así. Tal vez en esta mañana algunos de nosotros estamos detectando patrones que no hemos aprendido así, pero que están en nosotros. Pablo les dice, primero, ustedes no aprendieron así. Entonces el problema es, ¿y por qué viven así? ¿Por qué viven así si no aprendieron así? Es tiempo de cambiar, es tiempo de reaprender, es tiempo de soltar estilos de vida o situaciones que además nos damos cuenta. Porque el ser humano cuando viene, todos los que venimos al Evangelio, no es que llegamos al Evangelio y, es verdad que la Biblia dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero no me venga mañana que diga, no sé quién era antes. No, porque la mente sigue estando, nosotros seguimos recordando, nosotros seguimos siendo lo mismo. El tema es que el Señor comienza a trabajar en nuestro interior y comienza a renovar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y aquí son todas cosas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo mirar mi pasado y tal vez veo mucho dolor, pero ya no siento ese dolor porque el Señor comenzó a sanar y comenzó a hacer cosas nuevas a partir de este día que yo lo acepté. El problema es que muchos de nosotros miramos hacia atrás y seguimos trayendo ese bagaje. No es que Dios no quiera hacer las cosas nuevas, el problema es que yo he aprendido allá y traigo lo de allá y quiero colocar acá en esta nueva vida y es incompatible. No sirve. Por eso le dice, ustedes no aprendieron así. Y segundo le dice, ustedes no fueron enseñados así. Enseñar quiere decir dar algo. Yo te enseño, yo te voy a dar, yo te voy a acompañar, yo voy a estar con vos. Y le dice, ustedes no fueron enseñados así. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que decirle a estos creyentes, primero hacerle recordar un estilo de vida de otras personas? Segundo, les dice, ustedes no aprendieron así. Y tercero, ni siquiera fueron enseñados. ¿De dónde salieron esas enseñanzas? ¿De dónde salieron ese aprendizaje que tienen? Y a veces aprendemos también de las circunstancias de la vida. A veces aprendemos del dolor que vivimos. Hay gente, vio, que es apática, no quiere hablar con nadie. Hola, no tiene palabra. No es porque sea mala persona. Tal vez esa persona en el pasado vivió tantas decepciones con las personas o con los amigos o con los parientes o quien sea que hoy hace como una cobertura en su vida y dice, ya nunca me va a pasar esto, así que
automáticamente hace un bloqueo. ¿De dónde aprendió? De las situaciones vividas. Pero Pablo le dice, toda situación, todo aprendizaje que tenés que no tiene que ver con Jesús, está errado y no es compatible con la nueva vida. O sea, no porque en el pasado no te hablabas con nadie, hoy llegás a la iglesia, te sentás, entrás y salís. No, porque somos un cuerpo. Primero, debemos evaluar de dónde viene nuestro aprendizaje. Por más que estemos sentados y tengamos años en el Evangelio, a veces traemos aprendizajes que no tienen nada que ver con el Evangelio ni con la palabra de Dios y que de hecho son incompatibles con la vida espiritual. Uno de los graves problemas a veces que tenemos es cuando somos tan intelectuales que creemos que la vida se soluciona en forma intelectual y le aplicamos el conocimiento a los dolores del alma, a la mente, al corazón, a todas las áreas. Y no es así. No es de esa manera. Yo dije al principio, si el Espíritu Santo no va delante mío, entonces me voy a equivocar un 90% de las veces. Algunas van a salir bien, pero el 90% me voy a equivocar. Porque hay cosas que son manejables únicamente en el área espiritual. Es por eso que Pablo le dice, ustedes no aprendieron así. Ellos, ¿y por qué demarca todo el estilo de vida que tenían los gentiles? Porque ese era el aprendizaje del mundo, según la situación, según la ocasión, según donde naciste, según la ciudad, según el pueblo, según tu economía, según el mundo. Pero Pablo le dice, ustedes no aprendieron así. Su enseñanza y su aprendizaje tiene que estar basada en oír la palabra de Dios. Y el tercer punto que le dice, y esto es terrible, si en verdad oíste. Porque tal vez yo esté sentado en la iglesia por años, pero nunca oí la palabra de Dios y la asimilé. La oí, bárbaro, la escuché, pero después puse mis propios argumentos, mis propios conocimientos, mis propias costumbres, mis propios. No, porque eso es así, porque yo lo escuché hace 3 años a un pastor. No, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y te va a hablar hoy el mismo mensaje que hace 3 años, pero el enfoque va a ser totalmente distinto, porque la situación que tenía hace 3 años no es la misma que ahora, pero la palabra es la misma y no cambia y está viva. Y es más cortante que espada de 2 filos. Por eso tu estilo de vida no es el que aprendiste. Si estás viviendo así, Pablo te dice, no aprendiste de esa manera, ni fuiste enseñado de esa manera. Si en verdad oíste. ¿Sabe que los hebreos tenían un concepto? Nosotros a veces tenemos un concepto, y siempre mi esposa lo dice, y es así porque lo dice ella. No, es así, a lo largo de estudiar la palabra, a veces hay conceptos que nosotros lo usamos y es totalmente errado, pero lo usamos. Y de hecho nosotros, los latinos y los argentinos, argentinizamos o la hacemos latina a toda la Biblia. Y yo tengo un problema, yo parafraseo mucho la Biblia y sé que no está bien, pero es el estilo del latino. Y a veces el concepto que si nosotros estamos, y el oír para nosotros significa algo. ¿Qué es? ¿Me escuchaste? Sí. Ese es oír, ese es el significado. ¿Me oíste? Te está diciendo algo, ni te mira a lo mejor el otro, pero después, ¿me estás escuchando? Sí, te oí. Y ahí. Pero para el hebreo el oír no era así, para nada. Totalmente. Para el hebreo el oír era, primero, escuchar, prestar atención y actuar. Las 3 cosas era para el hebreo el oír. ¿Me oíste? Sí.
¿Quieres que haga tal cosa? ¿Y qué vas a hacer? Ya lo hago. Ese era el oír. Por eso Pablo le dice, si en verdad habéis oído. ¿Por qué? Porque puede ser que escuchaste la palabra de Dios. Y muchas veces. De hecho, la lees y tal vez hasta tenés seminario y doctorado en teología y tantas cosas. Pero nunca prestaste atención. El oír para el hebreo es escuchame, mirame, entendé y hacelo. Eso cerraba el oír. Pero nosotros, los argentinos, ni siquiera le miramos a la persona. ¿Me escuchaste? Te escuché. Y sigue todo igual. Pasaron 2 semanas. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, te escuché, pero lo que pasa es que no tenía tiempo. No entendí ni obedecí. Y en ocasiones, creo que a estos hermanos le pasaba un poquito eso. Por eso es que Pablo le dice, sí, en verdad, habéis oído y haber sido enseñado por Jesús. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que parar un poquito y analizar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crecer oyendo a Jesús? Primero, evaluar de dónde viene mi aprendizaje. Evaluar si verdaderamente mi estilo de vida va acorde a lo que yo aprendí y a lo que dice la palabra. Evaluar si en verdad la enseñanza que yo tengo viene del Señor o tal vez viene de mi vieja vida, de mi experiencia vivida, porque a veces queremos meter la experiencia natural de la vida y meterle así dentro de la palabra. Y ese es un problema de los consejeros a veces, que nosotros siempre decimos. Hay consejeros que te aconsejan con experiencia, pero lamentablemente la experiencia mía tal vez no te sirva. Y es como siempre yo digo a veces, si yo le digo al pastor Hugo, tu economía manejala de esta manera porque a nosotros nos va bárbaro, tal vez se va a quiebra, porque es otro estilo de vida, otra persona, otra costumbre totalmente distinta. Entonces, crecemos oyendo a Jesús, primeramente, evaluando si lo que he aprendido verdaderamente viene de la enseñanza de la palabra o si lo que aprendí es a través de la costumbre, de la manera de vivir, de mis vivencias, de mis dolores, de mi tristeza y de tantas cosas. Y ahí yo puedo cerrar esto diciendo, ¿será que entonces yo no oí bien? ¿O será que tal vez sí oí, pero no presté atención? Y lo peor de todo, oí y tal vez presté atención, pero no lo hice. Para el hebreo era muy grave eso. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y ahí cerraba todo. Ahí ya no había dioses, no había nada. El concepto englobaba todo. Primero, para escuchar que hay un solo Dios, para entender que hay un solo Dios y para servir a un solo Dios. Y ese concepto tenemos que aferrarnos nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez estoy caminando en el Señor y no estoy entendiendo que lo que he aprendido no proviene del Evangelio. Si bien escuché la palabra, pero yo sumé mi experiencia como aprendizaje. Y la enseñanza del Señor la transgiversé a través de traer aquello que yo he aprendido y donde yo fui enseñado. Por eso es que dice el Señor, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Si oí, ¿entendés? Si escuchás, si entendés, analizala. Y lo tercero es, hacela. ¿Cuesta? Tal vez sí. Pero la obediencia es la que abre
la puerta a la transformación en la vida cristiana. Y el último punto que el Señor le dice es, si en verdad habéis sido enseñado por Jesús y habéis sido por Él enseñados conforme a qué cosa? A la verdad. Yo creo que esa es la palabra que tenemos que tomarla para evaluar nuestra vida. Porque cuando yo me aferro a eso, la verdad de Jesús, primero, ¿cuál era? Nos revela al Padre. Lo primero que hace Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él nos revela al Padre. Lo segundo, Él es el único camino que nos lleva a Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y lo tercero, Él nos da vida eterna. Ahora, cuando yo veo esa verdad que hay en Jesús, yo me hice esta pregunta. Puse lo que yo aprendí y a ver si en verdad lo que yo he aprendido es compatible con la enseñanza de Jesús. Porque ahí me doy cuenta que tal vez lo que he aprendido no me revela al Padre, sino que no, porque llévalo al curandero, porque no, llevarla a la vecina, porque ella cura y le va bien. No, en realidad vamos a darle un té de tal cosa. Lo que me revela al Padre es Jesucristo. ¿Y cómo yo lo conozco? A través de la comunión con Jesús. Tengo un problema, vamos a orar. Tengo una enfermedad, vamos a orar. Tengo una situación, vamos a orar. Porque Él es el único camino. Dice. No hay otro. No hay otro. Y a veces nosotros le damos un camino alternativo. El Señor nos dice, esperá, porque todavía no es el tiempo. Pero yo digo, no, porque, ¿sabes qué pasa? Los otros días, hace un tiempo atrás, me sucedió lo mismo y yo hice esto. Le aplicamos nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, que tal vez no tiene nada que ver con el Señor. Y el tercero es que a veces todo lo que aprendemos no nos lleva a una vida eterna, sino que es temporal. Soluciones prácticas y rápidas que no afectan a mi espíritu, sino que calman emociones, calman situaciones, transforman momentáneamente circunstancias. ¿Y sabe cómo termina eso? A la larga, los problemas van a ser más grandes. Porque si en el centro no está el Señor, si en el centro yo pongo lo que aprendí y no es compatible con la verdad que hay en Jesucristo, si en el centro yo pongo mi experiencia o lo que me enseñaron hace 30 años de tal cosa y no es compatible con la verdad que está en Jesucristo, entonces lamentablemente esta palabra que Pablo dijo es para mí. Pero fíjense, yo les dije desde un principio, Pablo dice, y es la característica de él, es suave, pero le dice cosas terribles a veces al pueblo. A ellos le dice acá, muchachos, les digo y les pido también, pero en el Señor, no anden como aquellos. Y le hace recordar toda una historia, porque a nosotros nos pasa así. A veces estamos en el Señor, pero cuando nos analizamos nos damos cuenta que hay cosas del mundo que se nos pegaron sin querer a veces. Y se nos pegan porque hemos aprendido antes eso. Y se nos quedan pegadas y a veces caminamos por tiempo y tiempo con cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso en esta mañana, qué bueno es que podamos crecer oyendo a Jesús y las verdades que hay en Él, porque nosotros, todos nosotros, no hemos aprendido así. Pero hay cosas que hay que cambiar. Porque nosotros ninguno fuimos enseñados así. Pero hay cosas que tenemos que transformar.
Pero la gran pregunta es, tal vez tengo que analizar si en verdad he oído y le he aplicado el concepto hebreo. Oí, entendí y hice. Creo que es una mañana muy especial. Porque creo que todos nosotros, en alguna área de la vida, a veces nos desviamos. Porque dejamos de oír, porque aplicamos enseñanza o aprendizajes que no tienen nada que ver. Pero qué bueno es que hoy podamos volver de nuevo y oír a Dios, pero de una forma apacible, tranquila, entender lo que quiere y hacer lo que quiere. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Pablo tiene que escribir esto porque aparentemente había cosas que no cerraban dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y déjame decirte que todos los días nos tenemos que analizar con mi esposa. Y de hecho, a veces me dice ella, hay cosas en vos que no están bien. Y a veces hasta me incomodo por algún momento, pero tengo que buscar entender eso. Y cuando lo analizo me doy cuenta que es así. Es así. Parece bien. Y acá es un tema, porque a veces caminamos mucho tiempo en el Evangelio nos percibimos algo que en realidad no somos. El problema es que el que se percibe no se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta, menos él. Pablo les dice, presten atención, analicen, porque ustedes no fueron enseñados así, ustedes no aprendieron así. Porque si la verdad de Cristo se derramó sobre ustedes, no tendría que hablarle de esta manera. Dice. Pero hay un tema, tal vez escucharon, pero no lo entendieron. O tal vez escuchaste, entendiste, pero no lo hiciste. Hoy, en esta mañana, si me acompañan los músicos, en esta mañana tenés la posibilidad y la oportunidad de transformar esas cosas que tal vez están en tu vida, están en mi vida, y que caminamos a veces sin darnos cuenta, pero que no tienen nada que ver de la manera que te enseñaron ni de la que aprendiste en el Señor. Tal vez simplemente hubo una distracción en el escuchar, porque tenías dolor, porque tenías tristeza y no pude entender bien. Y eso nos sucede, a veces estamos tan perturbados que escuchamos lo que nos dice, pero no entendemos, no lo razonamos. Y nos cuesta hacerlo. Pero hoy en esta mañana nos gustaría, con mi esposa, con el pastor, con el equipo de acá de la iglesia, orar por tu vida. Primeramente para que puedas entender la posición en donde estás, que sos hijo de Dios. Y aquel que no es hijo de Dios, hoy tiene la oportunidad de aceptarlo como su Señor y Salvador. Pero queremos orar también por aquellos que tal vez hace mucho estamos y hay áreas que nos cuesta, porque estoy acostumbrado así, porque toda mi vida viví así. El Señor quiere renovar no solo tu mente, sino tu corazón y todo tu ser, porque Él te llamó con un plan y un propósito. Y tal vez lo que aprendiste en otro lado está impidiendo el fluir del Espíritu en tu vida y el propósito que Dios cumpla en tu vida. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Yo voy a orar, pero todo aquel que sienta que el Señor le ha hablado, acá al frente vamos a orar por eso. Cierre sus ojos.
Amado Dios y Padre, gracias, porque una vez más tu palabra nos ministra. Y en verdad tenemos que pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos escuchado tu palabra, tantas veces, Señor, pero hoy me doy cuenta que en ocasiones no te presté atención, que en ocasiones no te entendí, Señor, y que en otras no lo hice. Pero qué bueno, Señor, que una vez más me hables, porque puedo ver que todavía hay en mí cosas que he aprendido que no tienen nada que ver con lo que vos me enseñaste. Veo en mí también que hay un aprendizaje que no viene de ti. Pero hoy quiero afirmar mi vida en todas esas enseñanzas que vienen de ti. Y hoy quiero comenzar, aunque tal vez no entienda mucho hoy, pero quiero comenzar siendo obediente. Voy a buscar tu presencia, voy a buscar tu abrazo, voy a buscar que tú una vez más abras esos caminos que por mi manera de vivir, mi enseñanza, mis costumbres, mi situación, esos caminos se cerraron. Hoy te pido que una vez más abras esos caminos. Quiero conocerte, Señor. Quiero seguirte. Quiero serte fiel, aunque tengo muchos problemas, Señor. Pero yo sé que la respuesta que necesito está en ti. Yo te invito hoy que me acompañes, porque en realidad me cuesta tal vez. Ayúdame, Señor. Hoy vengo a ti.